buenas nuevas para mi pueblo. El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Hoy las lecturas de la liturgia, de la misa, nos presentan uno de los muchos ejemplos. Estamos escuchando los cohetes por la fiesta de San Martín, no nos asustemos. De esos ejemplos digo en que se nos presenta la opción de Dios preferencial por los más pobres. Uno de los grupos que siempre se citan en la Biblia como significando los más pobres son las viudas. Y es que en aquella época la viuda dependía totalmente antes de su marido. Toda su economía dependía del marido. Si quedaba viuda no había ningún tipo de seguridad social, ninguna pensión, nada de nada. Entonces, ciertamente era un grupo muy vulnerable. Y hoy, precisamente, se nos muestra en la primera lectura que el profeta Elías es enviado a una viuda de Sarepta en una situación de hambruna para que le dé un pancito y un poquito de agua, y él le garantiza de parte de Dios que no se va a agotar ni la harina ni el aceite para que pueda seguir haciendo pan para ella y su hijo. Ya había decidido morir, comer lo último y morir. Bueno, es el primer ejemplo en el libro de los Reyes, pero Jesús nos deja un ejemplo mucho más llamativo. Él se sienta en el templo de Jerusalén, en el templo principal de todo el país, el único, y observa quienes van dejando su limosna en la alcancía. Y ve gente rica que deja muy buenas limosnas, muy buenas ofrendas. Y después ve que una pobre viuda deja 2 moneditas de las más pequeñas. Llama a sus discípulos y les dice: miren, esa pobre viuda es la que ha dejado la ofrenda mayor, la más importante. Dice, porque todos los otros dieron parte de lo que les sobraba, y les sobraba mucho porque eran ricos. Esa pobre viuda dio de lo que tenía para comer ese día. Esas 2 moneditas que echó fue la moneda principal, y Jesús lo observó y se lo hizo ver. ¿Qué nos quiere decir? Estos días estamos celebrando la fiesta de San Martín de Porres. Incluso hoy pues había varias imágenes de San Martín en la misa. San Martín es un gran santo y tiene devotos en todo el mundo porque fue capaz de concretar en su época, en su tiempo y en su lugar, acá en la Lima de aquel tiempo, la opción preferencial de Dios por los pobres. Su espíritu de servicio y de caridad estuvo por encima de todo, incluso por encima de las normas de su propio convento. Es lo que el Papa Francisco nos ha recordado en la Fratelli Tutti al ponernos el ejemplo de esa parábola del buen samaritano. Y al final, decirnos claramente lo que Jesús le dijo al escriba que le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Jesús le puso el ejemplo, el escriba tuvo que decir: efectivamente, ese que actuó con misericordia es el verdadero prójimo. Y entonces Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Lo que nos está diciendo a todos hoy, porque San Martín así lo hizo en su tiempo.